buenas tardes a todos. Continuamos con las ponencias del día lunes, del día de la inauguración. Les habla nuevamente su servidora Joanny Castro y me es muy grato presentarles a Anaí Camarena Hernández y a su compañera Laura Nogués Ledesma, ponentes de esta enriquecedora charla titulada Jardines Polinizadores para la Vida. Egresadas de la Universidad Nacional Autónoma de México de la licenciatura en Biología, quienes han investigado en los laboratorios de biología de la Facultad de Ciencias de su alma mater. Me gustaría invitarlos a conocer sus diversos proyectos, así como sus trayectorias en clubes de divulgación científica para jóvenes y adultos. Les cedo la palabra para dar comienzo a la ponencia. Pues muchísimas gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación para participar aquí en esta semana. Esperamos que este taller, este breve curso express les sea muy útil para conocer qué son los jardines polinizadores, cuál es su importancia y cómo podemos lograr desarrollar uno, y además cómo nos ayuda para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, o qué papel o qué relación tienen estos jardines con este tema. Y bueno, no sé si Pau quieras agregar algo. No, pues lo mismo, muchas gracias por la invitación. Estamos las dos muy contentas de estar aquí y esperemos que sea de provecho, que aprendan mucho y que al final logren hacer su jardincito de polinización. Esperamos que todas y todos estén muy bien y con todo el ánimo para este pequeño curso. El curso se llama Jardines Polinizadores para la Vida y pues como su nombre lo dice, es sobre jardines para polinizadores. ¿Sí? Vamos a trabajar hoy lunes y el miércoles, es decir, está dividida en dos partes. Para que digamos que el curso esté completo y se lleve en una visión amplia, son los 2 días, ¿no? Hoy va a ser una parte, introducción, tal vez un poco más teórico, y el miércoles ya vamos a ver como un poquito las cosas más prácticas, cómo se hace, qué plantas, bla, bla, bla. Entonces, sí les recomendamos que los que están hoy entren también el miércoles y esperamos verlos a todos y todas el miércoles también, ¿ok? Y también va a ser a las 4, el miércoles también a las 4. Bueno, pues entonces voy a empezar yo un poquito con la primera parte y después le voy a ceder la palabra a Anaí. Vamos a empezar hablando un poquito, se los queríamos comentar súper rápido. ¿De dónde venimos nosotras? Venimos de la UNAM, somos biólogas, pero también venimos de un colectivo de divulgación de ciencias que se llama Poliedro Ciencia Curiosa. Se los comentamos porque estamos seguros que todos y todas las que están aquí les interesan pues estos temas, ¿no? Y en este colectivo en el que nosotros estamos trabajando, tratamos muchos de estos temas, entonces pues hacerles la invitación a que nos sigan porque sabemos que les va a gustar. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del taller? Bueno, buscamos reconocer la importancia del proceso de polinización, la importancia de mantener un ambiente sano para, obviamente, también para la sociedad, y buscamos fomentar una acción participativa, o sea, que la sociedad participe en la conservación de la biodiversidad. Y todo esto trabajando bajo los objetivos del desarrollo sostenible. No sé qué tan empapados están sobre esto de los objetivos del desarrollo sostenible, pero digamos que a grandes rasgos son 17 objetivos que digamos que muchos países se pusieron a trabajar, elaboraron estos objetivos para poder hacer ciertos cambios, sobre todo en materia ambiental, pero también en situaciones sociales, para tener cambios para el 2030. Eso es lo que se buscan en estos objetivos. Y gran parte de este taller está basado en esto, ¿no? En cómo contribuir nosotros en que esos objetivos se puedan lograr. Y partiendo en el papel tan importante que tienen los polinizadores. Pues hoy vamos a hablar sobre las plantas, sobre las flores. Vamos a definir qué es la polinización, cómo se da la polinización.
vamos a hablar un poquito sobre los polinizadores y su importancia. Más adelante también vamos a hablar un poquito más a detalle sobre esto, pero lo vamos a empezar a tratar desde ahorita. Vamos a hablar un poquito sobre la crisis de los polinizadores. No sé si han escuchado eso, pero hay crisis y peligro de extinción de muchas especies y demás. Y por último vamos a hacer como una introducción de esto de los jardines para polinizadores. El miércoles, que es la parte 2, vamos a ver los requerimientos básicos para construir uno de estos jardines. Vamos a aprender a cómo diseñar un jardín. Vamos a hablar sobre los beneficios que tienen estos jardines, el impacto que tienen estos jardines para los objetivos de desarrollo sostenible, para lograrlos, y vamos a resolver dudas. No significa que hoy no podamos resolver dudas, claro que sí, si van teniendo dudas las pueden poner en el chat y con todo gusto las resolvemos al final. Pero digamos que ya si las dudas ya de todo el taller, ya más concreto porque ya vieron las dos partes, vamos a platicar de eso bastante el miércoles. Y pues va a ser un mini curso express, y el objetivo pues es que ustedes tengan la capacidad para crear su propio jardín, ¿no? Y, muy importante, saber la importancia, no nada más es tener por ahí florecillas, sino saber la importancia, y identificar pues también los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar hablando un poco sobre las plantas. A lo mejor esto les va a parecer un poquito técnico. Voy a tratar de irme rápido, pero es importante. Ya vamos a hacer un jardín. Todos y todas ustedes están aquí porque les interesa el tema, porque a lo mejor quieren tener su jardín de polinizadores. Hay que conocer un poquito la parte más técnica para que hagamos esto de forma más acertada, ¿ok? Y entonces, pues vamos a ver. Primero vamos a ver qué es una planta, porque estamos hablando de jardines, estamos hablando de plantas. Y pues, no sé si por ahí alguno de ustedes me puede decir qué es una planta, o sea, a grandes rasgos, o sea, no una definición como de libro de botánica así súper intenso, pero no sé si se acuerden cómo se define una planta o alguna característica de una planta. No sé si por ahí alguien me quiera decir. Abriendo su micrófono, levanta. Ok, aquí Iris nos pone, es un ser vivo. Perfecto. Desde ahí partimos, ¿no? Que es muy importante porque creo que a veces vemos a las plantas ahí nada más, sin mucho que hacer. Lleva a cabo un montón de funciones. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Alguna característica por ahí que se acuerden de sus clases de biología de la secundaria, de la prepa? ¿No? ¿No se acuerdan? 5, 4, 3, 2, no. Bueno, yo les digo, para que se acuerden. Pues vamos a definir primero, como bien les dijeron, seres vivos, ¿no? Son seres vivos como nosotros, como los hongos y demás. Y algo muy importante es cómo se componen por dentro, ¿no? Están compuestos por células vegetales, tal vez se acuerden por ahí en sus clases de biología, las células vegetales son diferentes a las células animales, tienen ciertas características, aunque digamos la cubierta es más rígida, tienen cloroplastos, por eso son verdes y demás. Entonces son células específicas de las plantas, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, pues las plantas hacen fotosíntesis. Las plantas no pueden agarrar, decir tengo hambre, voy a comerme un conejo, se descantan y se van a comer un conejo, ¿no? No pueden. ¿Cómo se alimentan? Bueno, pues hacen su propio alimento, eso que nos decían mucho en las clases de biología, que son autótrofos, y ese mecanismo se llama fotosíntesis. Ocupan varios elementos del entorno, como energía solar, como dióxido de carbono y agua, y elaboran hidratos de carbono, es decir, azúcar. ¿Qué más hacen las plantas? Absorben nutrientes, absorben agua y minerales que están en el sustrato o en el suelo. Este es un dibujito de una raíz. No sé si se ve extraño, pero es una raíz. Tiene pelitos y demás. Y las plantas tienen dos conductos. Por uno van a subir estas sustancias que absorben. ¿Qué más hacen las plantas? Bueno, después de que hacen su fotosíntesis, lo que elaboran lo distribuyen, ¿no?
Y en este primer dibujito como de flechitas azules, absorben, mandan a donde se necesita, después hacen la fotosíntesis y lo que obtienen, ya la azuquita, la distribuyen para donde se requiere. ¿Qué más? Bueno, pues respiran. No sé si se oye extraño o no, pero en las plantas ocurre un intercambio gaseoso. Depende de la estructura, pero por ejemplo en las plantas entra dióxido de carbono, se libera oxígeno y también en las raíces hay un intercambio gaseoso y en sus órganos internos. Y también transpiran, sudan. Las plantas sudan. No sé si han visto en la mañana, hay muy temprano en la mañana, si tocamos una planta está como mojadita. Bueno, las plantas están perdiendo todo el tiempo vapor, agua en forma de vapor. Entonces también transpiran. Todo esto a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, es lo que es una planta, ¿sí? Son estos seres vivos que hacen un montón de funciones. Entonces, si en algún momento nosotros pensamos que las plantas estaban ahí muy aburridas, sin hacer nada y que pues están ahí pasándola nada más, pues saber que no, ¿no? Tienen un montón de funciones dentro. Y bueno, vamos a hablar ahora de algo que no dijimos ahorita, pero las flores, ¿no? Hablamos de las hojas, hablamos de las raíces, en el dibujito donde se distribuye la savia hablamos de los tallos, pero ¿qué onda con las flores, no? Y me gustaría que, bueno, les pregunto, a ver si ya tienen un poquito más de ganas de participar. ¿Todas las plantas tienen flor? ¿Todas las plantas pueden desarrollar flor? Yo sé que hay épocas de floración, ¿no? De repente mi árbol tiene flores, después en otoño a lo mejor ya ni tiene hojas, pero todas las plantas pueden desarrollar flor o nada más algunas. Eso es muy importante, ¿no? Porque si yo voy a hacer un jardín para polinizadores, tengo que saber este tipo de cosas. ¿Quién me dice? Nada más pónganme en el chat, sí, no. No, no todas, dice Aide. Muy bien, perfecto, Aide. También Itzel dice que no. Exactamente. No todas las plantas, por ahí dice Raquel. Creo que no todas, dice Julieta. Exactamente, todas tienen razón. No todas las plantas tienen flor, ¿ok? Pues resulta que si hablamos como en términos de evolución, no nos vamos a meter mucho en eso, pero hace muchos, muchos millones de años, las primeras plantas que aparecieron eran como los musgos. Se conocen los musgos, los del nacimiento. No pongan musgos en el nacimiento, por favor, pero para que recuerden cuáles son. Esas fueron las primeras plantas, eran muy diferentes a las plantas con flor que vemos ahorita y no tenían flor, para nada tienen flor. Luego, lo que ocurrió un poco más para acá es que empezaron a surgir plantas ya con tallito y así, por ejemplo, los helechos. Los helechos, esos que se usan mucho para los jardines y así, eran otros tipos de plantas que aparecieron un poco más nuevos, no tienen flor. Ningún helecho que vean por ahí va a tener flor. Luego aparecen unos que ya se llaman, que ya son plantas con semilla, que se les dice gimnospermas, ya son más recientes, pero tampoco tienen flor. Como, ¿cuál es el ejemplo de las gimnospermas? Los pinos de Navidad, los pinos que están en los jardines, en los camellones, todos esos nunca les van a ver una flor, porque no tienen. Sí dan semillas, tienen esos conos que adentro tienen sus semillas, pero no dan flor. Y lo súper reciente, lo más nuevo, lo más novedoso son las plantas con flor. Entonces, existen muchos tipos de de plantas que no tienen flor. Y las plantas con flor son bastante, bastante nuevas. Yo aquí les pongo entonces, esta imagen se movió. Bueno, de todo, lo más nuevo son las plantas con flor. Tienen aproximadamente 65 millones de años de que aparecieron. No se escucha nada nuevo, ¿no? Pero si lo vemos en términos de evolución de las plantas, sí son bastante recientes. Los musgos, los helechos, los pinos aparecieron muchísimo antes que las plantas. Y aquí les ponía las edades. Esto correspondía a los musgos, 475 millones de años, hace 475 millones de años, los helechos hace aproximadamente 360 millones de años, los pinos hace aproximadamente 240 y las plantas con flor hace 65. Y bueno, entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues porque
hay que saber, o sea, si yo voy a hacer un jardín para polinizadores, no voy a comprar pinos, por ejemplo, no voy a comprar helechos, porque no tienen flores. Ajá. Y bueno, ya que estamos hablando de flores, hablemos de las estructuras que componen a una flor. ¿Ok? Es muy sencillo, o sea, lo podemos ver muy sencillo, muy complejo, pero vamos a verlo muy rápido. Va a estar constituido por 4 partes. Primero, número 1, aquí tengo sépalos, que son estas hojitas que tienen abajo las flores, que parecen hojas, pero no son hojas, tienen otras funciones como de protección. Número 2 y 3 son las estructuras sexuales, masculinas y femeninas. Hay algunas flores que tienen ambas, la mayoría. Hay algunas que solo tienen una, la masculina o la femenina. Y número 4, pétalos. Pétalos no hay pierde ahí, son estas estructuras muy bonitas, coloridas y que es lo que más nos atrae de las flores. Aquí se los pongo ya un poco más específico, hablando de las estructuras sexuales. Tenemos la parte masculina, que va a ser el polen, y las anteras son como el envase, por así decirlo, y el polen ya es como la estructura sexual. Y de la parte femenina tenemos el pistilo y los óvulos, digamos que a grandes rasgos, así lo vamos a ver. ¿Okay? Esto es importante porque de estas estructuras son las que participan en la polinización. Estas son, digamos que las más importantes que participan en la polinización y por eso se las estamos enseñando. ¿Okay? Óvulos es una palabra que identificamos mucho porque también así se llaman estos gametos femeninos en los seres humanos, ¿no? Entonces nos queda súper claro. El polen, digámoslo así, sería el equivalente al espermatozoide en los humanos, para que me entiendan. El polen serían los espermatozoides y los óvulos, pues los óvulos, ¿no? La parte femenina. Y bueno, esto puede ser tan complicado como ustedes quieran. Si ya estamos hablando de botánica o ya de algo más específico, bueno, hay muchas divisiones. Todo esto sería la parte femenina, con un montón de nombrecillos. Todo esto sería la parte masculina. Esto es como agarran una flor y la abren. En la parte de afuera tenemos pues los pétalos y los sépalos. Y este dibujito de acá es el polen. Esto ya es muy específico, pero se los ponemos para que también vean que hay mucho que saber en este tema, ¿no? No es el caso ahorita, pero sí es como más extenso. Y bueno, existen muchos tipos de flores, lo sabemos, las hemos visto, se regalan mucho, no sé, el 10 de mayo o en los cumpleaños, en los jardines las vemos. Flores muy grandes, por ejemplo, los girasoles o los lirios, flores muy chiquititas, por ejemplo, la lavanda, que no sé si las han visto bien, pero son mini florecillas. Entonces existen muchos tipos, y no nada más eso, existen muchas formas. Les pongo aquí las formas diferentes, porque a lo mejor este tipo de formas donde son un centro y muchos petalitos, pero existen muchas formas. Formas donde los pétalos están fusionados, forma donde se forma con un labio, muchas formas. Vean esta que parece que nada más tiene un pétalo, pero esa es la forma de la flor. Entonces existen muchas formas de flores. ¿Por qué será que existen muchos tipos de flores? Tamaños, colores y todo esto. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la relación que tienen las plantas con los insectos. Cuando hablamos de evolución, pues hablamos de que un organismo, digámoslo así, fue cambiando a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de coevolución, podemos decir que 2 tipos de organismos, 2 especies, fueron evolucionando como a la par, haciendo presión uno con otro. Uno presionaba al otro y entonces cambiaba, y entonces el otro presionaba al otro y entonces cambiaba. Y eso fue lo que se considera que pasó con las plantas y los polinizadores. El polinizador ejercía presión, la planta ejercía presión, y así se fueron yendo, compartiendo su evolución y cambiando como a la par.
Y entonces aquí viene esta parte de la coevolución se puede dar. Me gusta más el siguiente esquema. Ajá. Fíjense, estas son las eras geológicas. Se acordarán por ahí de sus clases. Estas son las eras geológicas. Y aquí, esta que dice angiospermas, son las plantas con flor. Ajá, entonces aparecieron más o menos aquí, en este tiempo. Aquí aparecieron las plantas con flor. Y estos son, los verdes son las plantas. Y los cafés son los insectos. Entonces, fíjense, cuando aparecieron las angiospermas, también, por ejemplo, doy este ejemplo de Hymenoptera, son las cantidades que ya había abejas, pero había poquitas. Aparecen las plantas con flor y digamos que la cantidad de abejas explota. Empieza a haber muchas especies, un gran número de especies, entonces coincide, ¿no? Ya hay plantas con flor, pues las abejas, o sea, hay un montón. Lo mismo con las Lepidoptera, que son las mariposas o las polillas. Igual, hay como poquitas, y ya cuando hay plantas con flor, empieza a haber un montón. Entonces ahí se ve una clara coevolución de que se adaptaron muy bien y cuando ya existía o, el otro organismo. Ok. Para explicarles justo esta parte de la coevolución, ¿sí? Y aparte no solamente tenemos coevolución, sino tenemos una relación bien bonita, bien amistosa, se quieren mucho las plantas y los polinizadores. ¿Por qué se benefician de las plantas? ¿Quién me quiere decir? ¿Por qué cuando tenemos... Creo que se acaba de quedar sin internet, ¿verdad? Bueno, continúo yo. Disculpen, Sí, por favor, sí. Situaciones, pero aquí lo tengo, pues no pasa nada. Ya regresé. Ya volviste, ¿continúas, Pau? ¿Sí? Sí, me estaba cortando, se escuchaba bien y de repente no. Se estaba cortando un poco, sí. Ok, entonces te dejo que la vuelvas a poner. Ok, vamos a ver si se sigue cortando, ya le sigues tú, ¿va? Sí, claro. Ahí me avisas. Bueno, ya no sé ni qué se escuchó ni nada. Comúnmente yo nunca tengo fallas en internet, pero ahora sí no sé qué está pasando. Bueno, les decía que hay una evolución conjunta y que no nada más es una coevolución, que están ahí haciéndose presión, sino que se benefician unos con los otros. Y yo les preguntaba acá que por qué cuando hay un lugar donde hay muchas flores, están los polinizadores ahí volando. ¿En qué se benefician los polinizadores de que haya flores? ¿Para qué les sirven? ¿Por qué les gustan? ¿Quién me quiere poner en el chat o decirme? O ni idea. Yo les quiero invitar a que participen con lo que crean. Digo, obviamente no es examen, no venimos aquí a calificarlos. Entonces queremos saber qué piensan del tema, porque como dijo Pau, están interesados seguramente en crear su jardín, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que los atraigan? ¿Por qué está esta bonita relación? Ahí estamos recibiendo algunas respuestas, Pau. ¿No se lo come? Ok. Escuché un micrófono, pero ya no supe qué pasó. Bueno. Exacto. Por acá tenía una respuesta, no entendí una respuesta, dice no todas, pero la que sigue dice Lilian, que obtiene energía y nutrientes para vivir, exactamente. Itzel pregunta si no comen eso, sí, se alimentan de, ¿no? Y también por acá, ¿qué dice Ramírez?
¿De qué se alimentan? Bueno, no es como que lleguen a la flor y se la coman completa. No es como que una abeja llegue y ya abre su boca y se come toda la flor, los pétalos y todo. Sí se alimentan, pero se alimentan principalmente de dos cosas, del polen, algunas, y del néctar. Comúnmente es del néctar. De hecho, la flor hace el néctar para los polinizadores, pero también hay algunos polinizadores que se alimentan del polen. Entonces, hay flores, entonces los polinizadores ven un sitio para alimentarse. Entonces ya sabemos de qué se benefician los polinizadores. Comen, obtienen alimento, por lo tanto nutrientes, tanto energía como bien lo decía. Y ahora, ¿en qué se benefician las flores? ¿Por qué les estoy diciendo que las flores hacen? Es como, vengan para acá polinizadores, pero como ¿para qué? Según yo, se benefician que como que se les pega el polen a sus patitas, a sus cuerpos, y eso lo van regando por ahí a las demás flores y ya se multiplican. Así. Exactamente, muy bien. Y también por acá tenía yo una respuesta de Mitzi para reproducirse y de Lilian para reproducirse. Exactamente, todas ustedes muy bien. A las flores, digamos que les importa atraer a estos polinizadores porque gracias a ellos se van a reproducir. Lo mismo que decíamos de que las plantas no pueden agarrar, desplantarse, irse a comer un conejo o algo, lo mismo con la reproducción. No pueden agarrar y decir, ay, me gusta esa flor, voy a ir, le voy a invitar algo, a ver si luego se arma algo. No pueden. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues años de evolución, de coevolución, donde los polinizadores hacen esta función. Se llevan sus gametos, ¿se acuerdan cuando hablábamos del polen, que era el espermatozoide de las plantas? Pues se llevan la parte masculina a las otras flores y así es como se reproduce. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir a la polinización? Es la llegada de polen a las estructuras reproductivas femeninas de una planta que forma semilla. ¿Sí? Entonces, siempre el polen, la parte masculina, va a llegar a la parte femenina. Y esto va a ocurrir en las angiospermas. ¿Sí? Ya estamos hablando únicamente de las plantas que tienen flor. Y bueno, ¿cómo ocurre la polinización? Aquí les pongo un esquema muy sencillo, donde podemos ver que el polen va de una planta a la otra. El polen llega, esta es la parte femenina, el polen llega a la parte femenina, baja por un tubo, llega a los óvulos y de ahí se forma la semilla y el fruto. Por lo tanto, podríamos decir que la semilla es el bebé de las plantas, ¿no? ¿Qué pasa en los humanos? Espermatozoide, óvulo, después de un tiempo, bebé, ¿no? En las plantas, ¿qué pasa? Polen, óvulo, después de un tiempo, semilla. Entonces, básicamente, así es como sucede. Oye, Pau. ¿Qué pasó? ¿Puedo regresar tantito a las fotos de los polinizadores? ¿Esta? ¿Ok? La anterior. ¿Dónde están los polinizadores? Ahí está. Sí, aquí les quería compartir algo, creo que para ejemplificar un poquito más esto que ha venido compartiéndonos Pau y para que a todos les quede muy, muy clarito y aparte porque es un chisme bien bueno y yo sé que a todos nos encantan los chismes. Entonces, para que quede muy, muy claro la evolución con un chisme, esta que tienen en la parte superior izquierda de fondo negro, esa plantita es un caso muy, muy especial. Ahí lo que tenemos es una orquídea, si no mal recuerdo, y tenemos una polilla. Y ya ahorita, justo con lo que nos acaba de comentar Pau, de a dónde va a llegar el polen y cómo va a fecundar el óvulo, pues ya tenemos más o menos una idea de que para que realmente ese polen llegue hasta el óvulo, pues tiene que, digamos, que entrar en la planta. Depende de la planta, también ya nos mostró Pau que hay muchas formas de planta, hay muchos diseños. Si recuerdan, en una diapositiva nos mostró un montón de cortes, también para que veamos cuánta variedad hay en las plantas. Y bueno, esta plantita en particular es muy profunda, es una orquídea que tiene estos óvulos muy, muy profundos.
Y cuando se encontró esta planta, muchos biólogos, botánicos empezaron a preguntar, pues, ¿qué animal estaría participando ahí, no? Para ayudar a que ese polen entrara en esa parte tan profunda. Imagínense que está la orquídea acá y tiene un tubito largo, 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 y hasta el fondo están los óvulos. Y era como, pues, ¿qué estará pasando aquí? ¿Qué animal estará participando que entre ahí, no? Porque era un espacio muy, muy delgado. Y lo que sucedió es que supusieron, o sea, no buscaron, sino que supusieron por esta coevolución que ya vimos que conforme se desarrollaron las plantas, ¡pum! Polinizadores así. También fue un desarrollo enorme. Entonces, siguiendo esta idea, se pusieron a pensar qué tipo de animal podría estar haciendo este trabajo de polinización, ¿no? Y muchos años después, bueno, no tantos, unos 20, 30 después de que encontraron esta orquídea tan diferente, se dieron cuenta que había una polilla que cumplía exactamente con las características necesarias para polinizar esa orquídea tan rara. Entonces, la vieron en algún momento, se perdió registro, siempre es muy difícil hacer esto ya a nivel de investigación, es como que sales un día al campo y encontré una nueva especie, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que había una polilla que parecía que cumplía con las condiciones, hasta que un día alguien por fin los vio juntos, ¿no? La orquídea y la polilla. ¿Qué tiene esta polilla? No se alcanza a ver ahí, eso que ven ahí no es una ramita, no es un error de la foto, lo que ven ahí es una probóscide, como la que tienen las mariposas, es una polilla, justamente, misma familia, muy, 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 muy larga. Y esta polilla, que por cierto se llama polilla de Darwin, porque es un ejemplo de lo que nos dice Darwin, de la evolución muy clara, cabía perfectamente su vamos a llamarlo trompita, su trompita entraba perfectamente hasta el fondo de la orquídea. Pero fue un misterio como por 20, 30 años y realmente estaban esperando así como que esa planta tiene que tener a alguien porque sabemos que coevoluciona. Los animales, los polinizadores, coevolucionan con la planta. Entonces aparece la planta con una estructura más rara, más diferente a todas las que habían. Debe aparecer o debe existir algún polinizador que pueda entrar en esa estructura. Les digo, afortunadamente 20, 30 años después de encontrar la flor, apareció la polilla y parecía que estaban hechos el uno para el otro. Eso es como quiero que se queden con la coevolución. Parece que están hechos el uno para el otro. Las plantas, bueno, ciertas plantas, específicamente los angiospermas, son ciertos animales que van a ser los polinizadores. Entonces, para que les quede el chismecito y más claro. Ya te dejo seguir, Pau. Perdona. Pau, ¿ya te me fuiste? ¿Sigo yo? Qué bonito lo que nos pusieron. Esto es lo que nos pusieron en el chat, Pau. Para cada orquídea hay una polilla. Sí, de hecho las orquídeas son un caso súper interesante. O sea, este es un ejemplo, pero hay unas, según yo, en mi parecer y en mi corazón, muchísimo más interesantes, cosas bien loquísimas, de verdad. Una forma de ser específicos por un polinizador súper interesante. Y de hecho, esto es algo que vamos a platicar mucho más adelante y de lo cual nos vamos a basar mucho para saber qué tipo de flores escoger, ¿no? Esto de que pareciera que hay algunos casos donde el polinizador es exclusivo de esa o sus características son para ayudar a que el polinizador llegue, nos vamos a basar en eso todo el tiempo. Entonces, deja un poquito más y ya te paso la palabra, Nay. Sí, bueno, tú me digas. Bueno, entonces, pues existen diferentes tipos de polinización. Aquí nada más lo dividimos en dos, para términos prácticos, pero la verdad es que existen como muchos tipos. Y va a ser la polinización abiótica, que significa que no necesita un ser vivo para que el polen pase. Y tenemos el ejemplo de la anemofilia, que es el aire simplemente sopla y el polen pasa de una planta a otra. Lo cual, bueno, cuando hablamos de los polinizadores, justamente decimos, no, qué adaptaciones
tan interesantes y demás, pero eso también tiene su chiste. Para que exista la nemofilia, el polen debe de ser súper, súper, súper chiquito. O sea, si de por sí el polen es mini, 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 es un polvo, para que se dé la nemofilia debe ser muchísimo más chiquito, para que el aire sople y el polen vuele, ¿no? Si fuera un poco más grande, pues igual y volaría unos cuantos centímetros y se caería. Entonces, eso también tiene su chiste, ¿no? Este tipo de plantas no coevolucionó con un animal, pero sí evolucionó cambiando sus características para sobrevivir, ¿no? Y también tenemos la hidrofilia, que también tiene su chiste. Esto pasa, que es cuando el agua mueve el polen, obviamente esto pasa en plantas acuáticas. Y, no sé, Chao, ya no te escucho. Ya no se escucha, ¿verdad? Híjole, yo creo que ya voy a compartir yo para evitar los problemas. Y es súper raro, te lo Pau, dejo. nunca se va. No sé. Ya te fuiste Sí, otra no, vez, Pau. súper raro, nunca tengo problemas de internet, Sí, nunca. no. Pero bueno, te lo Si no, dejo ya la ahí. comparto, sí, para que no tengamos problemas. Ahora sí. Ok, ¿ya se está viendo otra vez? Perfecto. Bueno, pues voy a seguir en lo que se quedó, Pau. ¿O quieres acabarlo y nada más le voy cambiando? Bueno, ya nada más en esta parte de la hidrofilia también tiene su chiste. El polen es transportado por el agua y este polen está modificado, a diferencia del otro que es muy chiquitito, este tiene como una estructura adentro que tiene aire y que le permite flotar. Entonces eso también es súper interesante, ¿no? Si no, el polen se iría abajo, se enterraría ahí en la arena y ya, ¿no? Se queda en el sedimento. Este flota, entonces también es una adaptación súper interesante. Y pues ya, entonces la otra parte es la polinización biótica, que les voy a explicar en ahí. Ok. Bueno, pues justo nosotros, para lo que en este curso Taller Express nos interesa, pues nos vamos a ir un poquito a la parte biótica, que es justo la que ya comentamos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que la polinización se va a dar con ayuda de seres vivos. Eso es a grandes rasgos. Entonces, si nosotros queremos, o estamos pensando en un jardín de polinizadores, seguramente estamos pensando en los polinizadores que conocemos, ¿no? En los seres vivos. No estamos pensando en un jardín donde se poliniza solito con el viento. Para eso, pues no, como que generalmente no nos llamaría la atención y no es tan frecuente, tan importante. ¿Qué tipo de animales pueden hacer esta polinización? Yo creo que ustedes ya los conocen, digo que no haya biólogos botánicos expertos en el área, seguramente ustedes han visto flores, o sea, no necesitan tal vez ver, estoy viendo la polinización, no, solamente necesitan ver una flor y ver quién está en esa flor, qué tipo de animales están. Pues estarán insectos, hay muchos tipos de insectos que pueden estar actuando como polinizadores, tenemos algunos muy carismáticos, es decir, esos que son muy bonitos y nos llaman la atención y son muy variables, como las mariposas, tenemos escarabajos, podemos tener incluso moscas también como insectos polinizadores, podemos tener también hormigas como insectos polinizadores. Creo que aquí más adelante hay un poquito más de fotos. ¿Qué otro tipo de animales? Pues las aves, que son otra de las estrellas polinizadoras, que son también por lo que muchos nos puede llamar la atención incluso, ¿no? Tener mi propio jardín polinizador porque quiero ver a esos polinizadores en específico, en especial pues los colibríes. Los colibríes son las estrellas porque pues son muy bonitos, tienen un tipo de pluma muy especial que hace que se vea como iridiscente al sol. Aparte ellos comen mucho, o sea, son polinizadores que comen mucho. Eso quiere decir que van a visitar muchas flores. Si yo logro a mí me interesa que a mi jardín vayan estos polinizadores, puedo buscar ciertas plantas, obviamente esto lo veremos más adelante, y van a estar llenos. Son muy dragones los colibríes y son otras de las estrellas. Y finalmente también tenemos mamíferos. Depende siempre, y eso va a depender mucho de lo que ustedes quieren hacer y ya veamos más adelante. Depende de dónde se encuentren, de qué tipo de jardín busquen, va a ser el tipo de polinizadores que van a ir.
Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, ahí lo que tienen es un hermoso murcielaguito. Esa foto en particular a mí me encanta porque es el corte de la flor. Podemos ver la flor, podemos ver cómo está metiendo su lengüita para tratar de comer un poquito ay, se me fue el nombre. A ver, ustedes que están aquí, ¿cómo se llama lo que está en el fondo, que no es el polen? A ver. Néctar, muchas gracias. Todos vamos a compartir aquí. Trata de alcanzar al néctar y mientras lo hace, se llena toda su carita de polen. Los murciélagos son frecuentes en cactáceas, por ejemplo, son los que polinizan cactáceas. Y nosotros podemos hacer incluso un jardín enfocado en esto, ¿no? Pero hay gran variedad. Aquí le voy a cambiar, creo que no lo colocamos, no, antes de ir a ese datito. Incluso hay polinizadores, podremos llamarlos no carismáticos, es decir, no son aquellos que nos llaman la atención, que es como que, ay, qué bonito, como algunos reptiles. Hay ciertas lagartijas que también funcionan como polinizadores, es decir, son la variedad de animales que pueden estar actuando como polinizadores. Repito, a lo mejor no son tan carismáticos, no es algo que yo quiero que esté en mi jardín, o no voy a hacer mi jardín con el fin de que vayan ellos, pero son polinizadores. Digo, también hay que tener claro que esta actividad, al llevarse a cabo por muchos animales, muchas especies, pues realmente va a venir una gran variedad. Vamos a ampliar esa idea de polinizadores, tal vez no solo quedamos con insectos y aves, ¿no? Hay una gran variedad. Y ahora sí, yo les decía que los otros no son tan comunes, los que comentamos ahorita, la polinización abiótica, porque 90% de todas las plantas van a necesitar a un ayudante, a un animal, a esta bonita relación que ya hablamos, para que puedan reproducir. O sea, casi el 100% lo necesita. Muy pocos se dan por el otro tipo de polinización. Y es por esto justo que los polinizadores adquieren una importancia fundamental si nos damos cuenta que son necesarios para que el 90% de las plantas con flor se reproduzcan. Y más o menos se estima, estos números, por cierto, siempre creo que son bonitos darlos, pero es como una moneda al aire porque ahorita pueden ser 200,000, mañana 300,000, luego hacen más estudios y salen muchos más. O como les decía, hay muchos como las lagartijas que luego no se consideran porque pues, no son bonitas, ¿no? O las moscas que a lo mejor no se consideran. Pero bueno, aproximadamente se estima que existen 200,000 especies de animales que son polinizadas. Entonces, imagínense qué amplio mundo hay que podemos incluso llegar a traer a nuestro jardín. Y ahora sí, aquí vienen los ejemplos que les decía. Tenemos pues las abejas, los abejorros, que son también como los clásicos. No piensen en una flor, o cuando yo estaba en el kinder y me hacían dibujar mi florecita, al lado yo le tenía que poner una abeja. Yo en ese momento no entendía por qué, tal vez yo no sabía nada de polinización, pero mi florecita tenía que tener mis abejitas al lado, ¿no? Porque son como los más frecuentes en pensar en polinización. Tenemos ahí justo un ejemplo de las hormigas. Las hormigas también son excelentes polinizadores. Muchas buscan el néctar, se lo llevan a sus paridas para criar hongos, así que son excelentes polinizadoras. Tenemos los escarabajos también son muy buenos polinizadores. Pueden ser escarabajos muy llamativos y otros no tanto, o sea, podemos ver escarabajos negros, escarabajos de colores, unos también muy famosos verdes, gigantes, tornasoles, estos también son polinizadores. Tenemos las clásicas mariposas también. De mariposas, pues podríamos hablar, creo que toda una hora de mariposas. Pensar también, al lado están las polillas. Mariposas y polillas son primas hermanas, ¿sale? Si a alguien, por ejemplo, aquí no le gustan las polillas, porque mitos que yo creo que a veces permanecen, como que las polillas, si la ves o si está en la esquina es que te vas a morir, alguien se murió, o es de mala suerte, ¿no? Pues ellas son primas hermanas de las mariposas, no solo porque no son tan coquetas como las mariposas, no nos van a gustar las polillas, y son aquí cuartas, son primas hermanas, básicamente son mariposas, solo que nocturnas, y con colores generalmente más opacos. Y claro, pues son excelentes polinizadoras. Y lo que les mencionaba hace un momento, ahí tenemos una mosca. Una mosca no es algo en lo cual yo pensaría si hablo de polinizadores. A las moscas las asocio con algo incluso desagradable, ¿no? Es como que basura, todo tirado. Pero no, también las moscas pueden ser polinizadoras y también juegan un papel. Incluso hay moscas
que parecen, que asemejan mucho a las abejas en sus colores. Nosotros estamos acostumbrados a la mosca común, ¿no? La mosca que está ahí cuando empezando a perder la comida. E incluso esa mosca común que a nadie nos gusta puede funcionar como polinizadora, ¿no? Algunos datos también interesantes, pues una sola abeja puede llegar a visitar hasta 7,000 flores al día. Imagínense, esta idea de la abejita trabajadora entra muy bien aquí, ¿no? 7,000 flores en un día para poder juntar todo el néctar necesario para poder hacer miel en su panal, obviamente. Los escarabajos fueron uno de los primeros polinizadores que aparecieron hace 130 millones de años. Es decir, antes de que todo estuviera lleno de abejas y mariposas, que es lo que vemos, había muchísimos más escarabajos. Y también tenemos el caso de las polillas. En este caso, nos está dando el datito de que puede llegar a medir más que su cuerpo, su lengua. Esta probóscide que les comentaba. Y eso va a ser muy útil justo para ciertas flores que necesitan que pueda recorrer una distancia muy larga su lengua para llegar al néctar, ¿no? Aquí tenemos algunos mamíferos, nuevamente los hermosos murciélagos, pero pues no son los únicos, también tenemos algunos ratoncitos, podemos tener incluso ardillas, varios tipos de roedores que van a estar también funcionando como polinizadores, incluso polinizadores incidentales. ¿Esto a qué se refiere? A lo mejor el animalito no va a buscar el néctar ni siquiera, simplemente va a pasar ahí, va a pasar cerca, y con el solo hecho de pasar cerca, pasar encima, tal vez buscando un fruto que ya estaba del otro lado de la planta, pues también se va a llenar de polen y va a hacer este trabajo, ¿no? De estar llevando el polen de un lado a otro y permitiendo que se reproduzcan las plantas. Los murciélagos son nocturnos, eso creo que la mayoría ya lo debe de conocer, y visitan cientos de flores cada noche. Esto es muy importante porque les comentaba yo que ellos visitan cactus, por ejemplo. Los cactus tienen temporadas de floración muy cortas. Si alguno ya de por sí tiene jardines de otros tipos, a lo mejor tienen un jardín con cactus. Ya he visto que lograr que un cactus florezca no lo hace cualquiera. Tienes que tener buena mano para cuidar de estos cactus. Y dura muy poquito la flor. Entonces, los murciélagos tienen un papel primordial para lograr que se polinice esa flor, que realmente se pueda reproducir el cactus, ¿no? Y aquí tenemos aves. Aves que están polinizando. Nuevamente, el colibrí, la estrella, casi siempre va a estar en plantas muy pequeñas. Flores flores que están compuestas de muchas flores. Eso es lo que los va a caracterizar. Tenemos flores que están compuestas de muchas flores. Y esos son los que van a estar visitando casi siempre los colibríes. Estos se llaman flores compuestas, por cierto. Y tenemos aquí en la otra imagen otro tipo de polinizador un poquito más grande, que tal vez lo que buscaba era el fruto, pero pues de paso ya se llenó, ¿no? de polen y puede hacer este trabajo. Los colibríes, por cierto, pueden llegar a consumir una cantidad de néctar superior a su peso corporal. Yo les dije, son bien dragones. Los colibríes son bien dragones. Son unos polinizadores que seguramente cuando tengamos nuestro jardín nos van a estar visitando porque son muy dragones. Y bueno, antes de continuar, yo quisiera dar unos 10 minutitos de descanso. No sé si estén de acuerdo. Nos falta todavía como, yo creo que la mitad, más o menos. Sí, claro, sin problema. Ok, entonces, ¿les parece si tomamos 10 minutitos para que tomen agua, vayan al baño y ya continuamos? También si tienen alguna duda la pueden ir dejando. Queremos escucharlos, queremos saber que están aquí, que les está gustando, si no también nos pueden decir, ¿saben qué? Ya vamos a los jardines, queremos escucharlos, por favor. Voy a dejar de compartir tantito. Y a las 5, ¿te parece 5:03 para que sean los 10 justos? 5:03. Ok, entonces 5:03, continuamos. Gracias, enseguida nos vemos. Tenemos una pregunta en el chat. Ok, ¿nos pueden compartir la
pregunta, porque no la veo. Bueno, No sé nos si porque no carga. preguntan Escamilla que a qué hora te acaba la plática. Más o menos vamos a buscar que termine antes de las 6. La tratamos de hacer más cortita, justo para que no dure tanto. Un poquito antes. Vamos a tratar de que termine cuarto para ver. Gracias. Muchas gracias, Pau. Ya vamos a también a mencionar algunas cositas ya que son bastante importantes para la parte de jardines. Luego ya les comentaremos en dónde tal vez es necesario que empiecen ahora sí que a tomar nota, ¿no? Para el futuro de desarrollo del jardín. Entonces, básicamente, hemos hablado ya de los polinizadores, cuáles son y cómo ocurre. Pues yo creo que el esquemita es súper claro, muy, muy sencillo. Tenemos el polen, que el polinizador va a, bueno, alguien que se le va a adherir al polinizador a su cuerpo, pues de las patitas, la cabeza, ya vieron que va a depender del polinizador, y este polinizador pues se va a desplazar en búsqueda de más néctar a otra flor. En este momento, este polen que quedó pegado, pues va a quedar en la nueva flor, polinizándola. Este polen va a ingresar hasta el fondo de la plantita para juntarse con el óvulo y formar a la larga una semilla y una fruta. Por cierto, solo que no lo explicamos mucho, pero la fruta solo es la protección de la semilla, en realidad. O sea, por eso Pau les dijo, el símil del bebito va a ser la semilla, no la fruta. La fruta en realidad solo es la protección, como si tuviera un bebé una mega estructura, una mega armadura de seguridad. Esa es la fruta de la semillita. La siguiente, Pau. Igual podemos verlo nuevamente, ¿no? Cómo están llenos los polinizadores del polen, cómo van a irse moviendo y todo eso que tienen va a caer en nuestra plantita. También algo que no abordamos mucho, pero sí va a ser importante cuando desarrollemos el jardín. Hay plantas femeninas y masculinas, pero también hay plantas que tienen tanto la parte masculina y femenina. Habla muy pocas, pero hay unas plantitas donde hay que fijarnos justo si es masculina o femenina, porque tenemos que pegar los polinizadores, ¿no? Entonces hay que fijarnos en eso, pero no, esto ya lo vemos con las plantitas. La que sigue. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos nuevamente un esquema donde nos dice que el grano de polen va a estar ingresando estos gametos, al fin y al cabo masculinos, hasta llegar hasta el óvulo. Y en el óvulo, pues, se va a dar un proceso de fecundación. La que sigue, pues. Y cuando ocurre este proceso de fecundación, queda un gameto fecundado que a la larga va a dar lugar nuevamente a la semilla. Aquí creo que se ve justo muy claro lo que les acabo de mencionar. Una flor, una vez que es polinizada, pues la flor se va a perder. La flor, su función es atraer a ese polinizador. Una vez que cumple esa función, pues la flor se va a estar perdiendo. Y lo único que va a quedar es la semilla, ese gameto ya fecundado. Y en esa zona va a empezar a crecer y a desarrollarse el fruto. Ese fruto va a actuar como, les decía yo, esa armadura de protección. Y es lo que nosotros realmente, pues ya, como también como mamíferos, animales que somos, llegamos a consumir lo que le atrae también a otros animales. La siguiente. Y bueno, este es básicamente el mismo proceso. Solamente enfatizo un poquito que se va a estar desarrollando justamente el fruto. Aquí tenemos la semilla queda en el centro y el fruto alrededor. ¿Qué seguiría en este proceso? Al fin y al cabo, este es un ciclo, ¿no? Cuando esta semilla caiga en el lugar adecuado y tenga las condiciones adecuadas, recordemos que son seres vivos, ya lo vimos al inicio y por eso lo comentamos, son seres vivos. Cuando esta semilla caiga y esté bajo las condiciones adecuadas, pues va a germinar y en algún momento llegará a dar lugar a una nueva flor. Entonces aquí podemos ver cómo se completa el ciclo, cómo es necesario para que realmente se puedan mantener las plantas, puedan reproducir. Si nuestro jardín de polinizadores es exitoso, también tendríamos que ver que aparecen nuevas plantas, nuevas plantitas, porque se está reproduciendo nuestra flor, nuestra planta, está generando frutos y en algún momento puede generar nuevas plantas, ¿no? Cuando tengamos esas semillas. La que sigue. Ok,
Y aquí vamos como con la cuestión central, ¿no? La importancia de los polinizadores. Ya lo hemos mencionado, lo venimos comentando varias veces, pero vamos a ver un poquito más de por qué son tan importantes, más allá de su papel biológico para el ciclo de las plantas. Digo, para las plantas queda claro que son fundamentales. ¿Qué importancia tiene desde nuestra perspectiva? ¿Por qué estamos hablando de polinizadores? ¿Por qué más adelante vamos a hablar de objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué papel tienen aquí los polinizadores? La que sigue, Pau. Y pues primero hay que reconocer que ninguna especie vive aislada en la naturaleza. Todos estamos relacionados, todos, es decir, nosotros también. Nosotros somos una especie que también se relaciona con la naturaleza, que no se encuentra aislada y va a depender de que todo el sistema justamente esté trabajando de forma completa, que esa red compleja de relaciones esté trabajando de forma adecuada. Ya habíamos comentado, si no hay polinizadores, las plantas con flores no dan semillas ni frutos. Y vamos a seguir lo que hace mucho nos enseñaron en la primaria, seguramente estas cadenas, estas redes alimenticias. Si no tenemos plantas, no tenemos semillas ni frutos, muchos animales que se alimentan de semillas y frutos, pues se van a estar quedando sin su alimento. Cuando esto sucede, pues ya saben, nos quedamos sin los herbívoros que comen semillas, frutos y plantas, y nos quedamos sin herbívoros, nos quedamos sin carnívoros, y toda esta cadena trófica, que es el nombre correcto de estas redes alimentarias, pues simplemente se rompe, se cae. Y entonces estos animalitos que nos pueden parecer tan pequeños e insignificantes como pues las abejas, aquí tenemos las mariposas, las aves, los murciélagos, las moscas, realmente si no existen, si no están, nos hacen caer toda la torre, todo se derrumba porque toda la red está relacionada. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda la polinización? Pues los polinizadores van a estar contribuyendo a la salud y equilibrio de los ecosistemas. Un ecosistema saludable es un ecosistema funcional, un ecosistema donde todas las especies involucradas pueden llevar a cabo sus ciclos de forma completa. Entonces, quedamos que las plantas necesitan de los polinizadores para llevar a cabo sus ciclos, entonces son parte fundamental. Pero además, una vez que estas plantas llevan a cabo sus ciclos y tenemos las frutas y las semillas, ¿cuántas otras especies no pueden completar sus ciclos porque ya se pueden alimentar de esas semillas y de esas frutas? Entonces, los polinizadores van a contribuir a la salud y el equilibrio de los ecosistemas. La mayoría de las plantas con flor, como ya hemos comentado, dependen de los polinizadores, dependen de la polinización biótica, de que exista una especie que ayude a este movimiento del polen. La que sigue, por favor. Ok. Y pues nosotros estamos en México, ¿no? Entonces hay que aterrizar esto a nuestro contexto. Ahorita sigue sonando un poquito como teórico, como lo que nos enseñaron hace mucho en las clases, pero pues todo tiene que aterrizarse un poquito más. Y lo podemos ver justamente en México. ¿Qué es lo que pasa en México? En México tenemos una gran diversidad de todo, o sea, no puedo decir de plantas, de animales, de todo. Y más o menos, el 85% de las plantas cultivadas comestibles van a depender de estos polinizadores para que se produzcan las frutas, las verduras y las semillas. En México, en otros sitios puede ser mayor o menor el número. Pero México es una gran referencia además porque es un país con una gran diversidad. Entonces México es una referencia de cómo se encuentra en general esta situación en el mundo. Las plantas cultivadas comestibles pues son la base de cualquier sistema alimenticio, incluso pues son la base también para que podamos tener otros sistemas más complejos de alimentación. Entonces, si el 85% de las plantas dependen de estos polinizadores, podemos imaginarnos un futuro donde si estos polinizadores no están, no tenemos esas plantas cultivadas, no tenemos alimentos. O sea, básicamente el impacto se vería directamente en la agricultura y aquí en México, no estoy diciéndoles tampoco en las zonas más pobres, más marginadas del mundo, más afectadas. No, esto es en México. Mira que sigue, Pau, por favor. ¿Y qué tipo de cultivos? A lo mejor ustedes dicen, bueno, sí, un montón de cultivos, pero esos cultivos, ¿a mí qué? ¿Cuáles de esos realmente yo uso? Y yo les diría que simplemente piensen en lo que comen todos los días, en la canasta diaria o en la que hacen el fin de semana en el tianguis, en la tienda, en el supermercado. Piensen en esas cosas que consumen día a día.
esos alimentos que consumimos día a día en México, muchos de ellos dependen de que en algún momento del ciclo de vida de ese fruto haya existido un animalito que hizo el proceso de polinización. En México, como ejemplos, pues tenemos el frijol, los chiles, las calabazas, la papaya, el girasol. Recuerden también que de aquí vamos a obtener no solo frutos como resultado de la polinización, sino también semillas, el camote, las fresas, las manzanas. Manzanas uno puede encontrar ahorita muy fácilmente en el súper, en el mercado, y tal vez nunca se pone a pensar todo el proceso que deben de haber llevado a cabo para que tengamos realmente este fruto. La yuca, las papas, aunque lo que comemos no es propiamente un fruto, porque lo que comemos es el tubérculo, sí necesitamos que esa planta se haya podido reproducir para dar lugar a otros tubérculos y tener más papas. Y para que esa planta se pueda reproducir, tuvo que haber sido ayudada en algún momento por un polinizador. Las almendras, los arándanos, pepino, cebollas, lo mismo. No es que nos comamos propiamente la flor de la cebolla, dudo mucho que alguien conozca la flor de la cebolla, nos comemos el bulbo, pero para que podamos comernos ese bulbo, tuvo que en algún momento haberse reproducido esa cebolla y haber dado lugar a otra cebolla para podernos comer ese bulbo. Y para que eso sucediera nuevamente, necesito en algún momento de todo su ciclo de vida que un polinizador le ayudara. Y estos son solo algunos ejemplos. En realidad, si nos ponemos a ver, la gran mayoría de los cultivos a escala ahora sí, incluso mundial, van a depender de la existencia de estos polinizadores para que podamos tenerlos. La siguiente, por favor, Pau. Y de hecho, este papel es tan importante que ya lo podemos pasar justamente a números, a una cuestión más económica. Ahorita hemos hablado mucho desde un enfoque muy, muy biológico, muy de equilibrio del ecosistema, de por qué son importantes para el ecosistema en sí. Pero ya que nos pasamos a alimentos, pues ya podemos darle un valor monetario. Un valor que además nos ayuda a identificar más y a tener más presente cuál es el valor de este servicio que nos están brindando. Porque al fin y al cabo, todo lo que hemos venido comentando ahorita de los polinizadores es un servicio ambiental, un servicio que nos están brindando. ¿Qué es un servicio? Un beneficio que obtenemos nosotros de la naturaleza. Esta actividad que hacen los polinizadores es un beneficio porque nosotros estamos obteniendo a cambio frutas, verduras y semillas. Entonces se le puede dar un costo. Podemos hacer cálculos de ver cuánto nos costaría hacer el trabajo que ya hacen los polinizadores. Y en especial este que estamos viendo aquí, esta grafiquita lo que nos muestra es cuánto nos saldría hacer nosotros nuestros cultivos que dependen de los polinizadores si no tuviéramos justamente a estos polinizadores. Con color verde se ve el valor de la polinización en la producción, ahí lo están viendo, y con color café el valor de la producción sin polinización. Es decir, en palabras simples, en verde es lo que nos cuesta producir el alimento cuando tenemos polinizadores. Y todos podemos ver que están más abajo que todas las cajitas cafés. Las cajitas cafés, en palabras simples, lo que nos dicen es cuánto nos costaría producir ese alimento si no tuviéramos a los polinizadores. En general, pues todos vemos que nos cuesta menos tener a los polinizadores, mantenerlos. Hay algunos donde la diferencia no es tanta, por ejemplo, las zarzamores apenas, apenas, porque si vemos la escala nos vamos a dar cuenta que está en miles de millones de pesos, no son 2 o 3 pesos, son escalas muy grandes. Pero bueno, podemos pensar en que son apenas como 1 millón de pesos la diferencia en la zarzamora, ¿no? Con los polinizadores nos cuesta, por ejemplo, 1 millón producir la zarzamora. Sin los polinizadores nos costaría 1,5 millones. Entonces, podemos decir a grandes rasgos que no es tanto, aunque son millones de pesos, ¿no? Pero si me paso a otros cultivos como el jitomate que aparte es base de la alimentación mexicana. El jitomate está en todos lados y es base de la alimentación mexicana. Bueno, pues este cultivo en particular, teniendo a los polinizadores, lo que nos cuesta producirlo son más o menos unos 5 millones de pesos, más o menos, ahí leve el cálculo. Pero si yo no tuviera los polinizadores, este valor no solo se duplica, es un poco más elevado el costo. En vez de los 5 millones que me costaba producirlo, ahora me va a costar casi
casi llegándole a los 15 millones. Casi se triplica el costo si yo no tengo a los polinizadores. Entonces, en el jitomate es muy notorio, pero bueno, también en el aguacate pudo ver que aumentó el costo, en el café, en la manzana, en el mango. Estas grafiquitas nos sirven para ver y más que nada acercarnos a que ese valor que hemos venido hablando un poquito etéreo, porque si a alguien le digo los polinizadores valen, todos seguramente van a decir, sí, eso es importante. Y si les digo, ¿cuánto cuestan? Seguramente la mayoría nos vamos a quedar, pues, ¿cómo cuánto cuestan? ¿No? O sea, ¿cómo yo le asigno ese valor? Pues para eso nos sirven justamente estas gráficas y estos estudios, para que sea un poquito más cercano a nosotros, decir, ok, están brindándome un servicio, y yo cómo puedo cuantificar el servicio. Bueno, vamos a hacer un estudio, vamos a suponer que no los tendríamos, vamos a cuantificar cuánto nos saldría no tenerlo. Y de ahí pues podemos hacer un cálculo aproximado de cuánto nos costaría no tener a los polinizadores y por ende del valor que tienen los polinizadores. La que sigue, Pau. Y si sumamos estos cálculos que aquí está representado de forma bastante sencilla, podríamos estar alcanzando un valor de 63,000 millones de pesos que tendríamos que estar desembolsando si no hubiera polinizadores. Entonces, esto creo yo que es un poquito ya más cercano, o sea, ya nos empieza a decir, bueno, ahora sí ya me estoy animando, no quiero tener que pagar, porque al fin y al cabo estos costos van a llegar a nosotros en algún momento. O sea, ahorita lo podemos ver en gráficas y en valores, pero estos costos sí pueden llegar. Sí pueden ir y van a ir llegando porque justo poco a poco están desapareciendo estos polinizadores, que es también otro de los motivos por los cuales queremos hacer un jardín para proteger. El que sigue, Pau. Y bueno, justo ahí tenemos los cultivos de importancia comercial en México, porque repito, estamos en México, y vamos a ver que hay algunos que dependen totalmente de la polinización, como que, pues de la sandía, el melón, la calabaza, el cacao y la vainilla. Aquí dice, nivel de dependencia de la polinización, indispensable. Es decir, si no tenemos la polinización animal, no tenemos sandía, melón, calabaza, cacao y vainilla. Que bueno, aquí podemos ver la producción, que la producción tal vez no nos dice mucho, pero también podemos ver el valor de exportación. O sea, no solo tenemos que pagar para producirlo, sino que si nos quedamos sin ello, nos quedamos sin ese dinero que nos está llegando porque exportamos esos alimentos. O sea, ya va agarrando un valor muchísimo mayor cada vez y ya va siendo más cercano. ¿Por qué queremos cuidarlos? ¿Por qué todo esto? Porque ahorita vimos, ay, vi las plantas, ya vi las flores, ya. O sea, yo quería solo hacer un jardín. Bueno, para ser conscientes de la importancia de este jardín es que vimos todo esto, ¿no? Todo el ciclo que pasan las plantas, todo lo que están logrando, que no solo es tener la planta bonita y que la polinicen, que no solo es obtener el fruto, sino cómo se ve a otra escala. Y aquí estamos dando datos de México, también eso es muy importante, son datos de México, pero es un problema a escala mundial. Hay otros cultivos que solo dependen en escala alta, que bueno, de indispensable alta no es que bajemos mucho, ¿verdad? Como la manzana, el mango, el aguacate, la pera y el pepino. Y bueno, ya nos vemos algunos cuantos cultivos que dependen muy poco de la polinización animal, como la soya, frijol, papaya, limón, trigo y maíz. De hecho, trigo y maíz dependen nada, nos dicen los cálculos de polinización animal, porque hay otros medios, en este caso sí por el viento se puede polinizar, pero ahí también tenemos que meter otras cuestiones del campo mexicano. Esto está enfocado en el campo mexicano. La que siga, por favor, Pau. Y entonces llegamos finalmente a lo que les habíamos comentado al inicio. Hay una crisis. Yo creo que con los valores ya tal vez me quedó más claro, pero si no, y para hacerlo muy evidente, hay una crisis de polinizadores. Todo esto que comentamos, se están haciendo los estudios y los cálculos porque estamos en crisis. ¿Qué es una crisis antes que nada? Una crisis es una situación inesperada que yo no puedo controlar, que sale de mis manos, donde yo no puedo hacer nada en ese momento para solucionarlo. Puedo buscar soluciones a futuro, puedo adaptarme, puedo ir haciendo cambios para que esa crisis sea menor. Pero es un problema, es una situación que aparece, digamos que de repente, no es que sencilla aparecer de repente, pero bueno, que aparece en un corto tiempo y que me pone en una situación muy complicada. Y eso es lo que está pasando con los polinizadores. Nos estamos empezando a dar cuenta, seguramente, repito, ya tenía más tiempo que está ocurriendo este proceso, pero estamos dando cuenta que ya no tenemos casi polinizadores, o que los que habían están en menores cantidades.
que están desapareciendo básicamente de la superficie de la Tierra y se están llevando el servicio que nos daban con ellos, obviamente. La que sigue, Pau. ¿Y por qué tenemos esta crisis? Bueno, la realidad es que no hay una causa. Como muchos de los problemas, como justo es el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible, no tenemos un único problema, una única causa y una única solución, ¿no? Los problemas están siempre relacionados y en este caso tenemos varios factores principales que han generado esta crisis en los polinizadores. Algunos de los principales, pues la existencia de especies no nativas. Este es un problema que se da también con otras situaciones. Cuando tenemos especies o cuando traemos especies que vienen de otros lados, que no son nativas justamente, pero que además se adaptan mejor que la especie nativa, empiezan a desplazar a la nativa. ¿Por qué? Porque se adaptan mejor a las que trajimos. Y esa especie nativa empieza a desaparecer. Esto, repito, no es exclusivo de los polinizadores, se da en muchas especies, pero es uno de los factores que están afectando a los polinizadores. Y yo creo que es el ejemplo más común, es el de la abeja africana, y hace muchos años cuando surgió esto de, es que las abejas que trajeron y que se liberaron en un laboratorio y que luego, bueno, un relajo, ¿no? Básicamente, ¿qué fue eso? Que en algún momento se liberaron abejas africanas en el continente americano y fueron muy exitosas, más que las nativas justamente, y las empezaron a desplazar. ¿Cuál era el problema? Las abejas africanas no son tan buenas polinizadoras y al inicio se trajeron porque creían que iban a aguantar condiciones de sequía muy fuertes, que iban a ser excelentes productoras de miel, y resultó que no, que tampoco eran tan buenas productoras de miel, y además son un poco más violentas, ¿no?, que las nativas. Ahorita, ¿qué es lo que realmente pasa con esa situación? Pues que justo empezaron a desplazar a toda la variedad de abejas que había aquí, nativas, y hay muchas abejas de ese origen. No es realmente que ya tenemos abejas africanas en todo México o al norte, no, pero sí existen esas especies y han ido desplazando poco a poco. Es con el paso de los años que vemos esos cambios en las poblaciones. Es un ejemplo muy claro de especies no nativas que fueron más exitosas y que desplazaron a las nativas. Cuando digo que las desplazaron por ciento, no es que llegaron y las echaron, ¿no?, de pasada, no, sino que ellas son más, se pueden adaptar más fácilmente y digamos que les ganan el alimento, les ganan las flores, porque son mejores en adaptarse a las condiciones. Destrucción del hábitat, que bueno, creo que eso lo tengo que mencionar, todos sabemos un gran problema de destrucción del hábitat, y los polinizadores pues son seres vivos, al fin y al cabo, necesitan un sitio donde encontrarse, y ahorita pues estamos destruyendo su hábitat. Uso de pesticidas, también este es un problema que ya tiene tiempo que se viene, incluso trabajando para detenerlo. Yo me gustaría compartirles que esta parte inició mucho con la gran revolución verde, que contrario a lo que podamos pensar, la revolución verde no es, ahora vamos a ser sustentables, ¿no? No. La revolución verde lo que buscaba era automatizar toda la agricultura, y esto incluía el uso de pesticidas, agrotóxicos a escalas pues masivas, ¿no? Porque se creía que iba a mejorar la producción. Se hizo, y apenas se empezó a dar cuenta que estaban dañando enormemente al resto de la naturaleza. Entonces, a partir de la revolución verde, esta revolución verde, mal llamada diría yo revolución verde, los pesticidas también entraron al ambiente y hasta la fecha, pues muchas veces siguen estando, se quedan en el ambiente. Cuando se quedan en el ambiente, pues pasan a los animales que están en el aire, incluyendo polinizadores. ¿Por qué llega más fácil a los polinizadores? Pues porque los polinizadores consumen las plantas, consumen el néctar, y la planta ya absorbió ese pesticida. Entonces llegan estos animales, se acumula y pues fallecen muchas veces. El uso de pesticidas es uno de los causantes de la crisis. Cambio climático es un problema muchísimo más masivo que engloba otros problemas y que pues no deja de afectar también esta crisis de los polinizadores. ¿Por qué? Pues porque les cambian las condiciones, les cambian los ciclos. Cualquier animal en realidad está bien afectado por el cambio climático. La agricultura también, sobre todo cuando se vuelve intensiva, cuando tenemos miles de áreas de cultivo con un mismo tipo de cultivo, pues perdemos toda esa variedad que tenían los polinizadores, ¿no? Hay algunos polinizadores que aparte necesitan especies muy específicas, por lo que ya platicamos, que están hechos como el uno para el otro, habían puesto hace rato. Pues a veces al aumentar estas áreas de agricultura y todas con el mismo tipo de cultivo, miles de hectáreas, nos pasamos a echar las
100 plantitas que podía polinizar ese polinizador. Y entonces se rompe esa relación y ya el polinizador se pierde porque no puede polinizar más que esa otra planta y de ahí obtenía su alimento, obviamente. Entonces el polinizador va a desaparecer. Y claro, la aparición de enfermedades. Esto es lo que se conoce como enfermedades emergentes o reemergentes. Básicamente nos estamos dando cuenta que tanta modificación, tanta alteración en el medio ambiente está haciendo que aparezcan enfermedades que no habían antes o que reaparezcan. Y esto incluye a los animales. Están teniendo enfermedades que ni siquiera sabíamos o reconocíamos que existían. Mucho tiene que ver con el hecho de que, aunque existían las enfermedades, como había tantos polinizadores, pues generalmente los animalitos enfermos fallecen, la enfermedad ahí se queda y desaparece. Pero ahora como tenemos tan poquitos, estas enfermedades se quedan en esas poblaciones tan chiquitas de polinizadores y aparte estas enfermedades se pasan, se transmiten. Pueden ser enfermedades que se transmiten por distintos vectores, bacterias, virus, o pueden ser enfermedades que se transmiten genéticamente. Entonces la aparición de estas enfermedades también están haciendo daño en esta crisis de los polinizadores. La siguiente, Pau. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Sobre todo nosotros los citadinos, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros estamos en la ciudad, podemos estar cerca de áreas verdes, pero pues seguimos siendo citadinos, ¿no? Pues en primera, y cosas muy, muy fáciles, crear fuentes o bebederos para los polinizadores. Y eso es tan sencillo como seleccionar un área donde puedo poner yo un plato, un tazón profundo, con agua limpia, corriente de preferencia para que no se llene de algas, y ponerle piedritas, troncos, para que puedan ir a pararse y a hidratarse los polinizadores. Pueden ser una fuente, puede ser un simple plato hondo con piedras y agua que yo diario le cambie el agua. Eso les va a ayudar mucho a los polinizadores, sobre todo en épocas de calor. Las fuentes, pues además son un gran adorno, entonces podemos, ¿por qué no tener nuestra fuente y que vengan los polinizadores? De hecho, en los parques a veces es común que cuando hace mucho calor en las fuentes, sobre todo las que tienen caídas muy leves, vemos un montón de abejas, ¿no? Alrededor. Eso es porque están buscando hidratarse. Necesitan también agua los polinizadores. Entonces podemos tener fuentes o bebederos. Obviamente no utilizar insecticidas químicos, porque un insecticida pues mata cualquier insecto, no se pone a elegir, ese es una cucaracha, sí lo mato, ese es un polinizador, no lo mato, no. Y muchas veces hay que enfrentarnos a cuestiones como plagas, enfrentarnos a cuestiones como, pues que tenemos el vecino que tiene la basura y pues como no la saca, a mí me llegan los insectos nocivos, ¿no? Pero eso no quiere decir que vamos a llegar a utilizar ese insecticida químico así parejo, todo derecho, porque hay que pensar justo que puede llegar a insectos que nos benefician como polinizadores. Tenemos un comentario que para los colibríes son recomendables los bebederos con el líquido que venden en las veterinarias. Híjole, ahí yo tengo un conflicto. Ahora, Pablo, no sé si tú quieras comentar esa parte de los bebederos de los colibríes. Sí, son cero recomendables por muchas cosas. Para empezar, les hace daño el colorante, ese líquido rojo tiene un colorante y ese colorante le hace daño a los colibríes. No sé si ya me trabé. ¿No? Te estabas trabando un poquito, pero ya te oyes perfectamente bien. Ok. Ese líquido sí es muy dulce y sí los atrae porque lo que ellos buscan es gran cantidad de néctar, pero ese colorante que les ponen que es rojo, no es bueno para ellos. Es un colorante rojo, les ponen un colorante rojo porque sí son atraídos por el color, pero es dañino, o sea, los llega a matar. Y además, el hecho de que tú pongas bebederos para colibríes, le quita el chance a las flores de ser polinizadas, ¿no? Lo que estamos buscando es los animales coman, pero que también las flores se polinicen, es decir, que se reproduzcan. Entonces vamos a imaginar que yo pongo un jardín sin un montón de flores y aparte pongo un bebedero. Los colibríes se van a ir al bebedero porque es más fácil. Entonces no es bueno para ellos, se mueren y aparte es más fácil, entonces van al bebedero y ya no están polinizando las flores. Existe una forma de hacer un liquidito azucarado casero, o sea, literal nada más es agua y azúcar. Si ya lo vas a
hacer. Y si dices, bueno, yo no tengo espacio para flores, no, no se puede. Quiero darle algo a los colibríes para que coman, liquidito casero. El que venden con el colorante rojo, no. Entonces, pero de todos modos, lo que buscamos aquí es flores para que ambas partes se beneficien y haya, también las plantas tengan la oportunidad de reproducirse. Pues yo diría no. Sí, es complicado porque además, pues, eso no quita que son bien bonitos, ¿no? O sea, si yo tengo mi bebedero, seguramente van a ir y van a estar acercándose todos los días. Pero sí, la verdad es que estos bebederos comerciales y este líquido realmente no es lo mejor para ellos. Y justo, como decía Pau, ahí llegamos a lo último que podemos hacer y que espero que realmente se animen, sobre todo en la siguiente sesión les diremos cómo se pueden animar realmente, que es crear el jardín, ¿no? Vamos a ayudarles a completar estos ciclos, vamos a darle la oportunidad también a las plantas de que se reproduzcan y pues lo podemos hacer a través de estos jardines de polinizadores. La que sigue, Pau, por favor. Pau, okay. Y la que sigue, justo así, vamos a empezar, en lo cual pues tal vez ya dijeron, ay, por eso yo estaba aquí, ¿no? Esperando. ¿Cómo puedo yo empezar a elegir plantas para mi jardín? Ok, mañana leemos un poquito más, mañana no, pero el miércoles hablaremos un poquito más del diseño. Todo lo que tenemos que tener presente es que pues nosotros tenemos que elegir las plantas, porque nosotros vamos a determinar qué polinizadores queremos atraer. Eso es lo bonito de un jardín de polinizadores. No solo ayudamos a los polinizadores, sino que dependiendo de las plantas que yo elija, yo puedo elegir qué polinizadores quiero atraer y puedo hacer muchas combinaciones. Mucho también es de proveedor, claro que sí, pero también es de conocer lo que ustedes ya conocen. Yo ya sé que necesitan ciertas formas, que hay un montón de formas, que hay un montón de tipos, que hay un montón de polinizadores. Entonces con esto ya puedo empezar a elegir plantitas. La que sigue. Y para eso, ahí tenemos una foto con la gran variedad de plantas que hay, de flores, más bien de plantas con flores, existe plantas con flores. Vamos a evitar los que no tengan flores, ya sabemos por qué ahora sí perfectamente. Y pues básicamente la regla que tengo que seguir es esta. Voy a elegir la flor favorita del polinizador que yo quiero atraer. Regla que puede parecer muy fácil, pero pues ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo sé qué flor le gusta a cada polinizador, no? La que sigue, Pau. Y para eso podemos hablar de los síndromes de polinización. Básicamente, lo que son estos síndromes de polinización es el conjunto de características de la flor, los rasgos que tiene esa flor, cómo es la flor en pocas palabras, que van a atraer a ciertos polinizadores específicos. ¿Por qué? Por lo que ya comentamos nuevamente. Las plantas han adquirido ciertas características para atraer a cierto tipo de polinizadores por esta coevolución. Todo esto que platicamos sí tenía un sentido. Era tener presentes esto. Las características de la flor, ese síndrome de polinización va a hacer que atraiga a cierto tipo de polinizadores. ¿Por qué? Porque la flor tiene esas características para asegurar que ese polinizador pues la va a polinizar. La que sigue, Pau. Ahí está. Ok. Y entonces, ¿qué síndromes de polinización tenemos? Pues, por ejemplo, si yo quiero atraer escarabajos, incluyendo las hermosas y famosas catarinas, ellas van a preferir flores que no tengan colores brillantes, que generalmente sean grandes, aplanadas o cilíndricas. Nunca van a ver, o es poco frecuente ver una catarina en un girasol enorme. No, van a buscar plantas más blanquitas, que estén aplanadas, que sí estén largas, pero que estén todas, pues, cerca del suelo, por ejemplo. La principal característica que les gusta a los escarabajos es el olor fuerte, que huelan a frutas. Y hay ciertas flores que huelen a frutas. Cada flor tiene un tipo diferente de ellos. A ellos les gustan los que huelen a frutas. ¿Por qué les gustan? Pues porque fácilmente pueden obtener lo que buscan. En el centro, que es donde está el néctar y el polen, es muy ancho. Ahí lo podemos ver en la imagen chiquita. Es muy ancho el centro. Entonces los escarabajos no tienen muchas adaptaciones, como las margaritas. Exacto, justo estoy como las margaritas.
no tiene muchas adaptaciones, entonces necesita que esté muy accesible. ¿Qué tipo de flores son así? Pues las margaritas, exactamente. Y estos tienen los órganos sexuales expuestos, es decir, la polinización se va a dar súper sencillo con que el escarabajo pase. Este tipo de flores se conocen como cantarofílicas y son las que van a atraer a los escarabajos. Entonces, si yo quiero atraer escarabajos, voy a tener flores que no sean brillantes, grandes, aplanadas, que esta sección del medio sea ancha, fácilmente accesible para los escarabajos. Y ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué tipo de escarabajos voy a traer? Depende de en qué región yo me encuentro. Eso también es algo que tenemos que tener muy claro. No puedo yo querer atraer al escarabajo gigante verde que vive en África, ¿verdad? No va a llegar conmigo, por mucho que le ponga las flores que le gusten. Todo esto tiene que ver también con conocer lo que hay, ¿no? En mi área donde vivo. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de moscas. Yo sé, dije, no, yo no sé traer moscas, pero también tenemos que saber cuáles se traen las moscas. Recuerden lo que les dije, también hay moscas que pueden ser también con colores tornasolados y hay moscas que pueden parecer abejas, que tienen colores muy brillantes. ¿Qué tipo de flores les gusta? Pues radiales, pero con profundidad. Es decir, que tienen un radio alrededor de pétalos y que son un poquito más profundos. Que tienen colores más oscuros, como café, púrpura o verde. Flores que tienen trampas. ¿Qué tipo de flores pueden tener trampas? Las que tienen como colgando un recipiente con agua donde la mosca puede caer. Eso les llama mucho la atención. Y huelen a proteínas descompuestas. Porque las moscas, al fin y al cabo, sí buscan un olor un poquito desagradable. Entonces, le puedes dar con. Ahí tenemos un ejemplo de las moscas polinizadoras. Esto que ven ahí, por ejemplo, es una flor, sí, yo sé, no es como la flor que tal vez quisiéramos tener en nuestro jardín. Es un ejemplo de la flor que les gusta a las moscas. Y esta desprende un olor bastante desagradable. Es una flor aparte muy, muy grande, es de más de 1 metro de altura. Y esta, si no me falla, está en un ¿cómo se llama? En un invernadero de Gran Bretaña. Es una flor bastante especial. Y en la foto se ve la mosquita que justamente tenemos moscas tornasolares. No todas las moscas son la mosca horrible, la que siempre nos está molesta. La que sigue, Pau. Bueno, si yo quiero traer hormigas, pues vamos a buscar flores pequeñas y cerradas del campo. Las que nos podemos encontrar generalmente así en el campo, muy chiquitas, cerradas, con colores ligeros, tienen pocas cantidades de néctar y que su polen es muy pegajoso. Puedes pasar para que estén las flores. Ahí está nuevamente la hormiguita. Y este tipo de flores son chiquitas, son las que generalmente están en el campo ahí distribuidas. Esas son las que van a atraer a las hormigas. Tienen poquito néctar, tienen poquito polen, pero bueno, las hormigas son muy trabajadoras, ya lo sabemos, entonces fácilmente van a ir de flor en flor y las van a ver hecho de flor en flor, literalmente haciendo caminitos en medio de la flor para poderlos polinizar. También es importante, no todas las hormigas son dañinas para los jardines. Generalmente se piensa eso, ¿no? Hay hormigas en mi jardín, ya, echar pesticida porque no quiero hormigas en mi jardín. No, justo ya conocemos la variedad de polinizadores para que eso no ocurra. Hay hormigas que son polinizadoras. ¿Cómo las voy a identificar? Muy fácil, viendo a dónde van. Si van a la flor y están ahí dando vueltas en la flor, es que son polinizadoras. La que sigue ahora, ¿sí? Bueno, y si yo quiero, pues las favoritas, las más llamativas, las abejas, pues tienen que ser flores fuertes, con pistas de aterrizaje fuertes. Es decir, va a llegar la abeja o el abejorro con todo, ¿no? Tienen que ser flores macizas, flores fuertes, con colores muy brillantes, amarillas y azules. Muchas de las flores que venden mucho de ornato, azules, llaman mucho la atención a las abejas. Y eso es por cómo ellas ven el mundo. Tienen que tener guías de néctar presentes, es decir, tienen que tener un área bien establecida de dónde tienen que llegar por el néctar. Son flores que huelen mucho a flor. Esas sí son las clásicas flores que huelen mucho a flor. Esas son las que atraen las abejas. De hecho, por eso cuando nos regalan un ramo hermoso, el novio, el esposo, el marido o lo que sea, la novia, esposa o marido, atrae muchas abejas, porque son esas flores que tienen un olor muy, muy fuerte justo a flor. Y el néctar y polen pueden estar un poquito más escondidos, no son tan abundantes en néctar estas flores, pues el néctar es muy concentrado. ¿Eso qué quiere decir?
Aunque no tenga mucho néctar, el que alcanzan es muy concentrado. La que sigue, por favor. Bueno, las fotos. Ahí está. Y ahí está. Ah, esa foto justo, eso es lo que están viendo las abejas. Eso es lo que ellas ven en las flores amarillas. Ellos las ven como tonos azuladitos, morados, entonces flores moradas y flores amarillas son las que más van a traer a abejas. Y así es como realmente las están apreciando las abejas. La que sigue. Bueno, entonces a mí me gustan las polillas, a lo mejor a mí sí me gustan las polillas, no considero que sean de mala suerte. Bueno, primero necesito flores que abran en la noche, ¿no? Si mi polinizador es nocturno, necesito que mi flor también sea nocturna. Suelen tener perfumes fuertes o dulces, son generalmente flores blancas o rojas y pueden ser horizontales o pendientes, es decir, no es la clásica flor que crece y ya no se abre, sino que pueden estar un poquito como de lado o incluso pueden caer, tipo enredaderas. Este tipo de flores tienen mucho néctar, pero está muy escondido. Y esto tiene que ver con el tipo de polinizador, una vez más. Como está escondido, pues necesito de estas polillas, que ya sé que pueden tener lenguas muy largas. Y ahí están algunas de las fotos de las polillas. Hay muchas, varias plantas, no voy a decir muchas, que abren de noche que tienen esta estructura. Estas van a estar atrayendo mucho a las polillas. Y la que sigue. Pero bueno, muchos seguro van a decir, no, pues yo lo que quiero son mariposas, las otras estrellas de los jardines. Yo quiero que mi jardín esté lleno de mariposas. ¿Qué tipo de florecitas tengo que tener? Pues unas que no sean tan olorosas, muchos los recuerden atraer en abejas, unas que no sean tan olorosas. Tienen que tener también colores fuertes, pueden ser rojo o naranja, muchas flores rojo o naranja van a ver que tienen mariposas. Las flores son tubulares, es decir, son un poquito de esta forma alargada. El néctar puede estar escondido, no hay problema, porque por eso tengo este polinizador, ¿no? Que está tubular y está un poquito escondido, está al fondo del néctar, la mariposita va a poder llegar a él con su lengua. Y pues sus guías de néctar son simples. Le puede estar en las imágenes. Ahí está. Esa, por ejemplo, es una flor que seguramente vamos a comentar más adelante porque es una flor que atrae muchas mariposas y también abejas. Y es bastante fácil de conseguir y bastante fácil de cuidar. También tenemos como tipo tulipán, vamos a decirle, justo con estas guías de néctar muy simples y donde puede llegar la mariposa. Y me falta una o ya era luz. Me falta, claro, las aves. Yo quiero que vengan aves. ¿Cómo deben ser mis flores? Pues primeras rojas o de colores muy intensos, tubulares, que la pared de la flor sea fuerte porque pues va a introducirse un pico. No pueden ser flores muy delicadas. Si yo compro una flor delicada esperando que vengan aves, pues no va a funcionar. Generalmente no tienen olores, por cierto, este tipo de flores, y el néctar es muy, muy abundante. Entonces le puedes dar para ver los ejemplos. Ahí está, ahí tenemos. Este tipo de flores son flores muy resistentes también, tienen tallos muy largos donde crece también varias florecitas que cuelgan. Estas son las que más van a atraer a los colibríes, colores llamativos también, y básicamente que sean eso, fuertes, que la flor pueda aguantar al colibrí ahí picándole. Flores muy delicadas no van a atraer ese tipo de animalitos. La que sigue, creo que era la última. Sí, esa era la última. Entonces, con eso más o menos vamos a ir cerrando. Lo último que vimos ya es prácticamente el inicio, ¿no? Una guía de qué es lo que yo debo saber para saber qué tipo de flor necesito. Y es mucho de verdad de que yo sepa qué quiero, yo sepa qué polinizadores quiero y conociendo las características de las flores yo empiezo a elegir. Pero eso ya lo veremos también en la siguiente sesión, sobre todo la parte del diseño. Yo sé que es un poquito pesado esto, les agradezco a los que se mantuvieron con nosotros, se los hacemos mucho. Esperamos que en la siguiente sesión, que es un poquito más de, vamos a hacer esto es como la guía express de horas. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestro jardín, puedan aplicar varias cosas de las que hemos comentado. Y también ya sabemos por qué queremos el jardín, ¿no? Que también quedó muy claro por qué nosotros queremos jardín y no solo alimentar a los polinizadores y que nos brinden estos beneficios, esas alegrías también, esa parte de quiero verla, sino porque también tiene que ver con que si poliniza mi jardín, puedo ir a polinizar un cultivo también por allá. Es como aumentar esa cadena, esas tienditas que tienen disponibles, en vez de que tengan que ir a una sola, pueden ir a muchas y eso les va a ayudar, una forma como de verlo. Entonces, yo creo que con esto terminamos. Lo que sería justo cómo hacer un jardín para polinizadores. Por eso también lo llamamos un jardín para la vida, porque no es solo pensar en la vida de los polinizadores, es pensar en la vida de las plantas, incluso del ecosistema completo.
No sé si quieres agregar algo, Pau. Pues nada más que, pues que esperamos que se conecten para que todos los que están aquí, las 18 o 16 personas que están aquí, ya se echaron la parte teórica, regresen para que ya sepan hacer cómo hacer bien su jardín, ¿no? Regresen, de verdad que sí. Y anímense también a participar, que si ustedes participan, esto se vuelve más didáctico y más enriquecedor. Gracias. Sí, muchas gracias. Nos vemos el miércoles.